Dios les bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos una vez más a través de este medio, esperando que juntos podamos aprender de la palabra del Señor. Hoy continuaré con este podcast que forma parte de la serie Estudiando las cartas a los tesalonicenses. Ya tuvimos un primer audio, un primer podcast en el cual estuvimos viendo algunos datos generales sobre la carta a los tesalonicenses, la primera carta. En ese audio conocimos un poco sobre la fundación de la iglesia en Tesalónica y de cómo fue su ministerio en esa ciudad, el ministerio del apóstol Pablo. Conocimos también los motivos por los cuales el apóstol escribe a los hermanos tesalonicenses. Continuando con nuestro estudio de la primera carta a los tesalonicenses, la función de las cartas antiguas, especialmente las que podían clasificarse como cartas de amistad, era acortar la distancia entre el autor y los destinatarios. En el caso de Pablo y los de Tesalónica, la agonía de la separación fue aguda, mientras que el deseo de reunirse brilla intensamente en las cartas escritas a ellos. En la brecha entre el presente y esa reunión, la carta deja al descubierto el corazón del autor a la iglesia y sirve como un medio para comunicar su cuidado y preocupación, así como para transmitir la enseñanza que los creyentes carecían. Esto lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses 2:15 y también 1 de Tesalonicenses 3:10. La forma de la carta sigue las convenciones de la época. A diferencia de las cartas modernas, la correspondencia griega comenzaba con el nombre del autor, seguido del nombre del destinatario y un saludo. Por ejemplo, una carta del primer siglo comienza Sarapión a nuestro Heráclides, saludo. Con frecuencia, las cartas también agregaban saludos al final de la correspondencia. La misma carta termina diciendo saluda a Diódoros cordialmente, adiós, saluda a Arpocratión. De manera similar, 1 de Tesalonicenses comienza con los nombres de los autores y los destinatarios y termina con un saludo a todos los hermanos, tal como lo vemos en el capítulo 5, versículo 26. Aunque el formato de 1 de Tesalonicenses es similar al de las cartas ordinarias de la época, es mucho más largo el contenido y más sustancial. Ahora veamos un poco más de cerca la estructura del saludo en esta carta. El inicio de la carta es la sección más formalmente consistente de las cartas de Pablo, que se compone de tres aspectos principales. En primer lugar, está la fórmula del remitente, que típicamente consta de tres elementos formales: el nombre de Pablo, un título, comúnmente apóstol, como lo vemos en 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Timoteo y Tito. Pero a veces también el apóstol Pablo utiliza el título siervo, como en Romanos o Filipenses. Y al final esta estructura cuenta con una breve frase descriptiva que indica la fuente de su apostolado o servicio, de Cristo Jesús, omitido en las cartas a los tesalonicenses. Atípico a las cartas de su época, Pablo incluye el nombre de coenviadores al final de esta fórmula y los identifica como hermanos. En este caso de tesalonicenses vemos a Silas o Silvano y Timoteo. En segundo lugar, encontramos la fórmula receptora, que consta de dos elementos formales. El primero, la designación del destinatario. Normalmente es la iglesia junto con el nombre de la ciudad o región donde se encuentra dicha iglesia. El segundo elemento es una breve frase que describe positivamente la relación de los lectores con Dios o Cristo, como en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, tal como en Tesalonicenses, o en Cristo Jesús, como en 1 Corintios o Filipenses. La tercera y última convención epistolar de la apertura de la carta paulina es la fórmula del saludo, que incluye tres elementos formales: el saludo, gracia y paz; segundo, el destinatario, para ustedes; y tercero, la fuente divina, es decir, de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Esta y otras cartas del Nuevo Testamento se elevan por encima del nivel literario de la correspondencia común, pero no se acercan a la sofisticación retórica de las cartas-ensayos de un autor como Cicerón. Más bien, Primera de Tesalonicenses es una carta pastoral cuyo objetivo es responder a las necesidades que resultaron de la situación y la distancia que separaba a la Iglesia de sus fundadores. Bien, hemos visto la estructura del saludo utilizado por Pablo. Ahora conozcamos un poco más sobre los fundadores de la Iglesia de Tesalónica, estos misioneros, estos siervos de Dios que se entregaron totalmente a la obra del Evangelio. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 leemos: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3 nombres aparecen al principio de esta carta, nombres conocidos para cualquier lector del Nuevo Testamento. Sin embargo, a pesar de que muchas veces hemos escuchado estos nombres, es importante que una vez más recordemos quiénes eran estos siervos de Dios. Estos 3 fueron los fundadores de la iglesia en Tesalónica y estuvieron juntos en Corinto cuando escribieron esta correspondencia, poco después de que Timoteo llegara con noticias de la fe, el amor y la firmeza de los creyentes en medio de las persecuciones a las que se enfrentaban. Pablo, el nombre griego Paulos, es una transliteración del latín Paulus. Es el nombre romano de Saúl. A diferencia de la mayoría de sus cartas, esta no incluye el nombre de su oficio, apóstol, en el saludo. Aunque consciente de su autoridad apostólica, no inserta el título aquí en 2 Tesalonicenses ni en Filipenses. Aparentemente Pablo no sintió la necesidad de enfatizar su autoridad apostólica en estas iglesias, lo cual es quizás un testimonio de la buena relación que existió entre él y los creyentes. Ahora conozcamos un poco más sobre Silas, o mejor dicho Silvano. Este nombre es la forma latinizada del semítico Silwani. Silas es su otro nombre griego, que a su vez es una transliteración de la forma aramea del nombre Saúl. Silvano había sido un líder en la iglesia de Jerusalén y ejerció un ministerio profético, según leemos en Hechos 15, 22 y 32. El concilio de Jerusalén lo había nombrado en algún momento previamente, junto con Judas, para acompañar a Pablo y Bernabé. Lo podemos leer en Hechos 15, 27 y 32. Después de la división entre Pablo y Bernabé, Pablo escogió a Silvano para que se convirtiera en su compañero de trabajo durante su segundo viaje misionero. Silvano posiblemente fue dejado en Corinto, donde había participado en el ministerio evangelístico junto a Pablo y Timoteo. Esto según Hechos 18:5 y 2 Corintios 1:19. Primera de Pedro 5:12 indica que eventualmente Silvano llegó a Roma, donde se convirtió en el secretario o amanuense de Pedro, siendo responsable de escribir esa carta o tal vez incluso de la traducción de los pensamientos de Pedro al griego. Por último encontramos a Timoteo, cuyo nombre era común entre los gentiles de habla griega y los judíos helenizados. Aparece por primera vez en Hechos capítulo 16, versículo 1. Era originario de Listra, en Galacia, cuya madre era judía y su padre griego, de buen testimonio entre los creyentes que vivían cerca de su casa. Pudo haber llegado a la fe a través de su madre y abuela, o posiblemente a través de la predicación de Pablo durante su primer viaje misionero. Pablo consideró a Timoteo como su hijo espiritual, así como su compañero de trabajo. Como Pablo tenía gran confianza en Timoteo,
lo envió a varias misiones críticas para atender los asuntos de las iglesias jóvenes. Su nombre aparece como coautor junto con el de Pablo en el encabezado de varias cartas de Pablo, como en Corintios, Filipenses y Tesalonicenses. Estos fueron los 3 fundadores y misioneros que trabajaron en Tesalónica. Es importante apreciar el amor que estos hombres tenían no a la fama o al dinero, sino a la obra de Dios. Vemos a Pablo, a Silvano, también llamado Silas, y a Timoteo padeciendo persecución y cárcel por anunciar el Evangelio de Jesucristo. Un desafío para todo predicador o para todo aquel que sirve al Señor, ciertamente. Nuestro único objetivo debe ser glorificar a Dios. Pablo y sus compañeros, en medio de circunstancias difíciles, encuentran consuelo en que esta obra no es de ningún hombre, sino de Dios. Por lo tanto, los creyentes tesalonicenses y todos los creyentes en la actualidad pueden confiar en que la gracia de Dios está operando en sus vidas mediante las Escrituras y el Espíritu Santo. Espero que este breve podcast pueda ser de bendición para ti y que sigamos conociendo mucho más sobre estas hermosas cartas. Si este podcast ha sido de edificación para tu vida, no dudes en compartirlo o dar like para seguir adelante con este proyecto. Próximamente estarán disponibles nuevos podcasts sobre esta serie. Que Dios te bendiga y sigamos aprendiendo de las Escrituras.